Bonjour, bienvenue dans une autre émission de Hétérogène. Aujourd'hui, nous avons comme invité à Patricia Galeano, une Colombienne qui dans son pays était enseignante, psychologue, entrepreneur ainsi qu'un leader social, mais qui est arrivée au Canada il y a 7 ans avec seulement $20 en poche, fuyant la violence. Cependant, aujourd'hui, Patricia possède déjà 3 entreprises au Québec. Cette femme, exemple de persévérance et de ruse, nous racontera comment la violence dans son pays l'a forcée à quitter le confort de sa vie et comment, malgré cette expérience, elle a réussi à surmonter les défis d'être immigrée. Aujourd'hui, nous verrons également la manière dont des autres immigrants peuvent réaliser ce qu'elle et sa famille ont accompli, les exigences et les processus à prendre en compte pour devenir un entrepreneur immigrant au Québec. Bienvenue. Patricia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Silvana. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo era Patricia en Colombia? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo vivía? Cuéntanos un poco, por favor. Yo soy docente desde que estaba muy joven. Muy joven, soy normalista colombiana, estudié pedagogía. Fue mi trabajo siempre, ser educadora en Colombia. Trabajé en varios ámbitos, tanto privados como gubernamentales. Estudié también psicología social, que me ayudó mucho cuando fui a vivir a Bogotá, porque me tocó salir de mi región, que era Caldas, a raíz de varios problemas con grupos con grupos al margen de la ley, porque tenía a la par con la educación, con el trabajo en las escuelas, tenía un almacén y tenía pues varios negocios, y a raíz de grupos al margen de la ley que quieren sacar provecho de la situación o del trabajo de la gente que trabaja en Colombia, que ellos quieren sacar provecho, a mí me tocó salir de esa zona. Y salí a Bogotá, a la capital. Allí también comencé a trabajar en lo mío, a trabajar en educación. Tuve la oportunidad de hacer especialización en inteligencia emocional. Esto fue lo que me dio la entrada a trabajar mucho en la parte gubernamental con niños de barrios de escasos recursos, o sea, hacer un liderazgo social, hice liderazgo social dentro de esa área, y por eso estoy aquí. O sea, ya no es bien visto, digámoslo de una forma, el trabajo social, el liderazgo social, el tratar de ayudar a las clases menos favorecidas y ante todo a los niños y a los jóvenes que son tan utilizados por los grupos al margen de la ley que hay en Colombia. Y o sea, fui su blanco, en pocas palabras, fui su blanco, y a raíz de eso estoy acá. Por lo que nos cuentas, había una estabilidad en Colombia, había trabajo, estabas con tu familia. ¿Cómo se rompe esa estabilidad? ¿Cómo llegas a Canadá? Cuéntanos un poco cómo fue esa transición. Bueno, estos grupos arremetieron contra mis hijos y contra mí y nos hicieron la vida imposible. Tomamos la decisión de pedir refugio en Canadá. Inicialmente llegué como demandora de asilo. Pues a raíz de todas mis cosas, o sea, de todos estos problemas y de demostrar todo lo que pasaba, muy rápido tuve mi audiencia y fui aceptada, fuimos aceptados. Pero la transición aquí, el llegar con 50,000 pesos colombianos en el bolsillo, o sea, sin nada, pero ese no era el problema es el cambio de cultura, porque yo tenía mi vida hecha allá, mis hijos tenían su vida hecha allá, teníamos nuestro estatus allá, y llegar a un país totalmente diferente no es complicado, ¿ya? Entrar en una cultura, pero
Cuando usted tiene en su país una vida establecida y llegar a aprender un idioma donde no ha sido fácil, no fue fácil para mí y no lo es porque no hablo francés. O sea, me defiendo y soy capaz de sostener una conversación, pero mi nivel de francés no es muy bueno. Yo lo sé, soy consciente de eso. Y llegar a estudiar francés donde yo me sentaba y decía, Dios mío, yo estudié mucho en Colombia, fui muy buena y me siento aquí como incapaz, me dio una frustración muy grande porque me daba mucho trabajo, me dio mucho trabajo asimilarlo, Claro que sí. aprenderlo, como si hubiese tenido un bloqueo por el idioma. Yo veía que mis hijos sobresalían, yo no. Entonces yo creo que fueron muchas cosas que ocasionaron como ese bloqueo, el cambio, el llegar aquí después de hacer lo que hacía en Colombia y llegar aquí a aprender nuevas actividades como ir a un restaurante a lavar platos, como hacer menage, hacer aseo. Aprendí a hacerlo porque no sabía y aprendí a hacer aseo. Aprendí a hacer aseo comercial, aprendí todas estas cosas que en cierto momento me devolvían a mi país. Me gustaría contarle como una experiencia que tuve y fue en determinado momento donde en un concesionario estaba haciendo aseo. Hacía por ahí unos 4 meses había llegado y estaba haciendo aseo, aprendiendo a hacer aseo. Y salía con mi bolsa llena de basura. Y me retornó a mi país donde yo veía a la señora que reciclaba cada 8 días en el conjunto donde vivía, en la unidad residencial que vivía. Y yo la miraba desde el tercer piso, que era nuestro apartamento, a ella como cogía sus bolsas de basura y yo miraba y a mí me daba cierta... no sé contarle como qué era lo que me daba yo viendo a esta señora y yo, Dios mío, lo que hay que hacer para ganarse en la vida. Porque llegaba con niños y yo me sentí esa señora aquí, con mi bolsa de basura. Entonces fueron una cantidad de experiencias que de pronto hicieron un poquito difícil el acoplarme, meterme dentro de la cultura quebeca. Soy muy agradecida porque yo llegué aquí y me acogieron, en la escuela me acogieron, en inmigración me acogieron, o sea, tuve muy buena acogida y agradezco mucho eso porque no estuvimos solos. Tenía a mi hermana acá que también me colaboró y me ayudó mucho. Entonces tuvimos por todas partes personas que nos podían ayudar, pero esa transición que uno tiene es del cambio de vida, de un cambio de todo, siempre es un poquito complicada, pero pienso que no nos detuvo para hacer muchas cosas. Así es. Justamente nos gustaría que ahora, después de habernos contado pues, esta experiencia que definitivamente pues, le cambia la vida a uno, cómo empieza el camino de resurgir en Canadá. Cómo empieza, me gustaría que le contáramos a la gente que nos está viendo cómo, a pesar del desafío, las personas empiezan a salir lentamente, pero seguro, a tener una vida aquí en Canadá. Y en el caso de ustedes, pues una historia de éxito, cómo empieza a usted a usar la limpieza, a usar todos los recursos que le dio Canadá en un principio para salir adelante como lo ha hecho. Bueno, sí, todo empezó aquí en Canadá con una servilleta y un líquido de limpieza.
yo aprendí a hacer aseos y me iba con mis hijos. De pronto eso me daba a mí cierto, o sea, sentía como cierto dolor yo ver a mis hijos que estaban en otra situación en Colombia y llegar aquí a aprender a hacer lo mismo, pero hoy en día me doy cuenta de que a veces necesitamos un poquito de estas cosas para aprender humildad y paciencia. Humildad en ponernos en los zapatos del otro y paciencia para esperar. Entonces, yo veía, digamos, mi hijo mayor, Dios mío, él que venía de estar en su escritorio y de estar limpiando el escritorio y limpiando los pisos. Yo solo le pedí a Dios eso para él, de ver a mi hijo menor haciendo actividades que nunca llegó a hacer en Colombia, aprendiendo, pero también eso era para que crecieran ellos como personas. Pero son cosas que al principio, sí, o sea, como que nos achicharran un poco el corazón, sí, y es la cuestión de los hijos. Cuando aprendí a hacer aseo, estaba en ese aprendizaje. Conocí la persona que hoy es mi compañero de vida, se llama Aníbal. Lo conocí en este trasegar, o sea, en uno de estos sitios, dirigiendo el menage de una obra a preconstrucción. Y comencé ya con él, o sea, ya sabía, él aprendí de él muchas otras cosas, y fue lo que nos impulsó a que naciera nuestra primera compañía, que se llama Service Bellez, que es una compañía que hace menage a preconstrucción, o sea, limpieza en la construcción que van terminando, los bâtiments que se van terminando, entonces se hace la limpieza. Trabajando en esto, y con Sebastián, que era nuestro chef de equipo, o sea, era el que lo podíamos dejar encargado en una construcción del menage, con el grupo de personas y con todo, surgió la idea de abrir una nueva compañía, ya que como teníamos la compañía, muchas personas aquí empezaban a llamarme, necesitamos empleo, tiene empleo para darnos. Entonces surgió como la idea de que conocíamos muchas personas, entonces vamos a tener una compañía como de gestión de personal, de placement de personal, pero ya compañía para hacerlo pues como algo legal, como algo bien formado. Entonces, con el compañero de mi hijo Sebastián, se llama Antoine Lacerne, que es quebecois, Sebastián, Aníbal y yo formamos la compañía Gestión Lopal. Gestión Lopal es una compañía de placement y dotación de personal a las compañías. Funcionamos como compañía porque tenemos, o sea, tenemos todo, tenemos la CNSST, pagamos retenue al Azur, o sea, es en general, tenemos la certificación del gobierno y funcionamos como tal. ¿Por qué para Gestión Lopal, por qué para Service Bellez es importante entrar en la legalidad? Porque es importante para ustedes hacer las cosas de esa forma y fomentar, digamos, el empleo que están fomentando. ¿De qué forma ustedes sienten que están ayudando tanto a la cultura y a la economía de Canadá? Es importante por varias cosas. Por la acogida. Sí, estamos en un país que no es el nuestro, pero tuvimos muy buena acogida. Y yo creo que una de las cosas más importantes es empezar a hacer las cosas bien. Empezar a hacer las cosas legales, ¿sí? Como lo demanda
el gobierno de acá. Es una compañía, digamos, Gestión Lopal, es una compañía que el 90% son inmigrantes de todo el mundo. ¿Sí? El otro 10% en este momento podemos decir que son quebecos, porque llegan a nosotros también. Entonces, los inmigrantes llegan y llegamos aquí a querer empezar una vida nueva, empezar a trabajar, empezar a tener lo nuestro. Y eso es lo que tratamos de ayudar con la gente, a que se den cuenta que pueden trabajar, de que podemos empezar a entrarnos, ¿sí?, dentro de las leyes y normas de acá, que así como llegamos y nos ayudamos, vienen otros detrás y que vamos saliendo, o sea, vamos saliendo de fases aquí, como digamos, de la ayuda social, que no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Hay otras oportunidades de crecimiento y es trabajar, es poder trabajar, ganarnos un salario, poder buscar un empleo que nos guste, estar en un trabajo que nos guste, hacer algo que podamos hacer y que nos devenga más dinero que el estar, digamos, en el Estado muy agradecidos por la ayuda, pero no es quedarnos ahí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con las personas. ¿De qué forma también ustedes están fomentando que las personas puedan ejercer su profesión, la que traen de sus países, la puedan ejercer aquí en Canadá sin necesidad de estudiar? Hablemos de esa posibilidad que yo creo que es muy valiosa y muy importante para las personas. Nosotros estamos entrando en Gestión Lopal con puestos en las empresas calificados y semicalificados. Nosotros tenemos un contrato con las empresas, ¿sí? Ese contrato que hacemos con las empresas, hay una cláusula donde está de que las personas que tengan determinada profesión y esa profesión la necesite esa compañía dentro del ámbito administrativo, operario, y que la persona estudió esa profesión en su país de origen y que tiene el idioma, que nos den la oportunidad de que esa persona demuestre si es capaz con ese puesto. Entonces hemos tenido acogida de varias empresas con relación a esto, de que, ok, vamos a probarlo. Los que han probado los han dejado, sin necesidad de hacer otra vez su carrera aquí, sin necesidad de hacer equivalencias. Yo sé que hay profesiones que es necesario, como en el ámbito de la salud, que sí es necesario que hagan equivalencias o que estudien algo más, pero hay otras que sí funcionan aquí en el sistema, o sea, con lo que traen, con lo que estudiaron en sus países de origen. Bueno, pero hablemos un poco también de Café Manizales, esa otra empresa que ustedes tienen, que también pues genera mucho empleo, ayuda mucho a la economía aquí en Canadá. ¿Cómo fue la apertura de este café? Resulta que dentro de las actividades que yo comencé a hacer acá en Canadá fue hacer empanadas. Empanadas es un alimento, es un producto de origen colombiano, venezolano, varios países de Latinoamérica pues tienen sus diferentes clases de empanadas. Entonces, hacía por ahí unos 8 meses estaba aquí y yo el menage, hacía el menage y tenía días en que iba a hacerle las empanadas al esposo de mi hermana que tenía la tienda en Victoriaville. Entonces mi hermana me enseñó bien cómo se hacían las empanadas, comencé a hacer las empanadas. Hacíamos las empanadas por ahí una vez cada 2 semanas, pero hartas, unas 400 empanadas, 350 empanadas, pero todo a la mano. De ahí, por Aníbal y Sebastián, bueno, si estamos haciendo las empanadas, ¿por qué no
hacemos empanadas para venderle a toda la gente. Comenzó el proyecto, o sea, comenzamos con el proyecto, ok, vamos a comenzar, conseguimos el sitio, conseguimos como un restaurante cerca a Plessisville, en Saint-Jean-de-Brébeuf, un restaurante que estaba rematando el municipio y ok, estaba con todo, tenía la cocina, tenía todo. Comenzamos el proyecto, ok, vamos a comenzar a hacer las empanadas. Y empezamos a hacer las empanadas ya en grande, mandamos traer la máquina de Colombia de hacer empanadas y entre todos, era Antoine, Sebastián, Aníbal y Patricia, hacer empanadas, a mirar, organizar recetas, a organizar todo para comenzar a irnos a sitios latinos, a las tiendas latinas. Comenzamos con las tiendas latinas a vender las empanadas, a ir a ofrecer las empanadas. Y tuvimos mucha acogida y hemos tenido mucha acogida. Las tiendas latinas de todo el sector de Quebec, muchas de las tiendas latinas comprándonos las empanadas. Entonces ya eran 500, 1000 empanadas, entonces había que hacer producción, comenzamos la producción. La producción generalmente la hacíamos Aníbal y yo en compañía de 2 personas o más que iban aprendiendo cómo hacerlo. De pronto hay algo chistoso y es que las personas que nos ayudan, que comenzaron con nosotros, mexicanas, aprendiendo a hacer las empanadas y pues todo el proceso nos íbamos un día, 2 días a la semana a hacer una gran producción y entonces luego a llevarla. Nos comandaban las empanadas y las llevábamos pues para su distribución a los diferentes sitios. Entonces así empezó Grupo Alimentario Manizales, con todas las normas de la MAPAC. Hubo que hacer curso de MAPAC antes de abrir y antes de empezar a vender la primera empanada, y con todo hicimos el cuarto frío que nos requerían en la fábrica para poder que nos dieran el permiso la MAPAC. Se hizo el cuarto frío, todo, con todas las de la ley. Tenemos la usina de la preparación de las empanadas, la fábrica de empanadas en Quebec. Y comenzamos desde el año pasado con las ventas, a depanadores y a supermercados quebecois. Entonces ya empezamos a entrarnos en el mercado quebecois. Ha sido arduo porque es enseñarles y mostrarles a ellos que es un producto bueno, que es un producto rico y que lo pueden acompañar con diferentes platos que ellos consumen. De hecho tenemos la empanada de smooth meat, que eso es el smooth meat es algo muy quebeco. Tenemos la empanada que es de smooth meat entre la otra gama de empanadas de carne, pollo, de las normales. De ahí nace Café Manizales. Café Manizales se abrió el año pasado, en septiembre, octubre, se abrió Café Manizales para vender las empanadas, y es algo que no es un café colombiano, es un café multicultural. Sí, claro, ha sido todo un proceso muy enriquecedor, seguramente arduo, pero muy enriquecedor a la final. Yo creo, señora Patricia, que hay muchísima gente que nos está viendo, que seguramente quisiera arriesgarse a tener su negocio, quisiera arriesgarse a empezar como ustedes lo hicieron, pero no han tomado la decisión. ¿Qué consejos les daría usted a esas personas para, digamos, lograr lo que ustedes hasta ahora han logrado en tan poco tiempo? ¿Y cuál es la ruta que debe tomar la gente para poder lograrlo? Se trata de primero conocer el contexto. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué me permite el gobierno hacer? Y el contexto, que las personas que uno conozca,
las instituciones o las personas que le puedan ayudar a uno para uno conseguir contratos o para uno comenzar a desempeñar la actividad en la cual se va a registrar. Qué vamos a hacer, hacia dónde vamos y organizar todo lo de la oficina, la parte informática, el contacto con las compañías, el ofrecer el servicio a las compañías, y siempre ha sido con registro, o sea, haciendo las cosas bien, porque el pago de los impuestos, el pago de las tasas, el pago de todo, pues es importante para el crecimiento de una compañía, y ante los bancos ese crecimiento es bueno si todo eso se tiene en regla. Entonces, no es difícil, pienso que no es difícil, es más como el emprendimiento, como la gana de que vamos hacia adelante, vamos a surgir, vamos a ser útiles en este país. Vamos a mostrar que podemos, en parte, hacer cosas y actividades bien, ayudando a otras personas y organizándonos ante el gobierno. Claro que sí, señora Patricia, sin duda un trabajo de conocimiento, de ganas dentro de la legalidad, que pues definitivamente es este es el resultado, ¿no? Una historia de personas que vienen acá y han logrado pues muchas cosas, como lo dije anteriormente. En verdad le agradecemos muchísimo, señora Patricia, por su participación en este programa, por contarnos toda esta historia que sin duda va a ayudar a otras personas a animarse y a ver las oportunidades que nos brinda pues Canadá, Quebec, para lograr nuestros sueños y para salir adelante, pese a que no tengamos la lengua, pese a que hay diferentes tipos de estatus. Entonces le agradecemos muchísimo por habernos contado esa experiencia. No, con mucho gusto y gracias a ustedes. Créer une entreprise ici au Québec varie selon le type d'entreprise que la personne souhaite ouvrir. La première étape est s'adresser à un comptable qui pourra vous conseiller sur les démarches pour éviter de faire des paiements inutiles, mais avoir tous les papiers en ordre et éviter les surprises dans les rapports des impôts annuels. Il est à noter que pour être entrepreneur au Québec, il n'est pas obligatoire d'être résident ou citoyen. Rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Hétérogène, l'espace de l'information, mais aussi des histoires.